Todos. A ver. Muy buenas tardes con todos. Es muy grato una vez más estar aquí en la sala. Les traigo el saludo a nombre de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Ciencias de la Educación, Surdes Misión y el mío propio. En esta tarde tenemos el privilegio, ¿no? Para este módulo 107 tenemos el privilegio, como vuelvo a repetirle, de tener la presencia eh, en la ponencia y desarrollo de ese tema a la doctora Susana Velázquez Zavala. Ella es abogada de formación, con más de 20 años de experiencia como conciliadora extrajudicial. Ella es capacitadora oficial, ¿no? Lo que es la formación del básico como conciliación extrajudicial, y también, ¿no? Formadora, capacitadora en la especialidad de familia. Asimismo, secretaria general y abogada supervisora del Centro de Conciliación Extrajudicial. Entonces, es una persona con la autoridad pertinente, ¿no? Y del cual tenemos el privilegio de poder tenerla. Doctora, le doy la palestra, le doy el espacio para que pueda usted desarrollar el tema del día de hoy. Nos estaremos encontrando ya al final estaremos terminando 5 a las 7, ¿no? Entonces, tenemos el soporte de David Lara, soporte técnico, en la parte técnica, le va a estar brindando el soporte. Entonces, con toda libertad, por favor, y en lo que pudiéramos estar atentos para poder hacer la complementariedad. Doctora, adelante, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, un gusto, doctor Bernardo Escudero. La invitación para dictar este curso de especialización de familia y básico de lo que es conciliación extrajudicial. Muy buenas tardes con todos los alumnos presentes. Para mí es un honor poder compartir mis conocimientos pues con ustedes sobre conciliación extrajudicial. Quiero que tengan toda la libertad para absolver preguntas. Tengo experiencia, como bien dijo el doctor, más de 20 años en lo que es conciliación extrajudicial en familia, como abogada también, y estoy a su disposición. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el marco legal de la conciliación extrajudicial en lo que es especialización en familia. Ya el doctor Bernardo les ha podido compartir alguna información de las diferentes modificatorias que han existido. Ahora último, justamente por el contexto que estamos viviendo del COVID-19. Una de ellas, por ejemplo, ha sido la ley 31165, ¿no? Que es la ley que se está modificando la ley de conciliación en cuanto a la realización de la audiencia de conciliación a través de medios electrónicos u otros similares, ¿no? Y dictan otras disposiciones para optimizar el funcionamiento del procedimiento conciliatorio. Luego tenemos el Decreto Supremo 008-2021-JUS, que también modifica el reglamento de la ley de conciliación. Entonces, ahí ha habido unas modificaciones importantes en cuanto a los plazos de la conciliación extrajudicial. No sé si ustedes ya han estudiado en cuanto a los plazos de la conciliación extrajudicial, o sea, me refiero los plazos en cuanto ingresa una solicitud de conciliación al centro de conciliación, cuáles son los procedimientos que se siguen hasta el final. ¿Alguien recuerda? Cuando ingresa una solicitud de conciliación, ¿en qué momento se designa al conciliador, por ejemplo? A ver, eso ya seguro lo han estudiado. ¿Alguien que me quiera responder? A ver, un punto a favor, quien sepa la respuesta. Desde que ingresa la solicitud de conciliación, se designa al conciliador, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos para designar al conciliador? Doctora,
¿Sí? Disculpe, el día de hoy justo en el marco legal de la conciliación extrajudicial lo vamos a ver recién Recién ese lo van a punto. ver, no lo han visto Sí, todavía en el no, no, básico. no, todavía no. Perfecto. Recién en este módulo. Recién en este módulo. Sí. Ya, entonces, les hago un recuento. Se presenta la solicitud de conciliación y ¿quién designa al conciliador? Vamos a hacer una clase práctica para que no se aburra, ¿ya? Entonces vamos a simular nosotros que tenemos un centro de conciliación, ¿les parece? Ahí tenemos a Raisha, tenemos a José, tenemos a Armando, Crisanta, que quienes puedan participar, necesito, por ejemplo, un secretario general, a ver, algo así bonito para que lo entiendan mejor. Raisha, ¿me escucha? Raisha, José, ¿quién está presente? Vamos a formar nosotros nuestro centro de conciliación. ¿Por qué lo hago así más práctico? Porque si les voy a hablar, no se van a acordar. Entonces, si nosotros hacemos como que tenemos un centro de conciliación, un secretario general que está recibiendo la solicitud de conciliación, tenemos al conciliador, tenemos al director del centro de conciliación, entonces ustedes se van a acordar los plazos, porque cuando ustedes trabajen en un centro de conciliación o estén llevando a cabo un procedimiento de conciliación, se van a acordar más rápido así los plazos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están presentes? Podemos otorgarles un punto a favor a ver los alumnos que participan. Presente, Miss. Muy buenas tardes, Raisha. Raisha, esta vez tú vas a ser la secretaria general del Centro de Conciliación, ¿está bien? Soy Crisanta, doctora. Crisanta, disculpa, sino que estaba viendo el nombre que estaba en tu pantalla, entonces vamos a ver. Crisanta va a ser la secretaria general del Centro de Conciliación, ¿ya? Ustedes saben que para tener un centro de conciliación tenemos que tener un director, un secretario general, mínimo 2 conciliadores en básico, un conciliador en familia, ¿ya? Entonces, vamos a simular que tenemos nuestro centro de conciliación. Entonces tenemos como secretaria general a Crisanta. ¿Alguien más que quiera participar y ganarse un punto? ¿Sí? Doctor Bernardo, ¿podemos otorgar un punto a los alumnos que participan? Raisha, Armando, José Luis. Doctora, buenas tardes. Sí, presente, doctora. Perdón, estaba en una reunión. Su nombre, por favor. Raiza Pacheco. Raiza Pacheco. Raiza, Armando Lachi. Muy bien. Raiza, usted va a ser la directora del Centro de Conciliación, ¿ya? Ok, doctora, ¿está bien? Raiza va a ser la directora del Centro de Conciliación, Crisanta va a ser la secretaria general, y José Luis creo que me habló. ¿José Luis? ¿O Armando? ¿Quién era? Armando, doctora, buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, igualmente. Dios le bendiga, señor Armando. Usted va a ser el conciliador extrajudicial, ¿ya? Ok, gracias. José Luis, ¿está ahí José Luis? Estoy en ruta en el carro, no les escucho muy claro, maestra. Ya, a ver, ¿alguien que sí esté escuchando claro la clase? ¿Nadie más? Ya, vamos a imaginar que el conciliador, o tenemos otro conciliador, que es José Luis, ¿ya? José Luis es especializado en básico y Armando tiene la especialidad en familia, ¿ya? Tiene básico y también familia, ¿ya? Entonces, cuando viene un cliente al centro de conciliación, imaginémonos que viene y trae una solicitud de conciliación por alimentos. Yo voy a ser la persona que está acudiendo al centro de conciliación y va a solicitar, ustedes saben las formas en que una persona puede presentar su solicitud de conciliación. Uno, puede ir de frente al centro de conciliación con estos nuevos lineamientos tecnológicos que también se puede presentar de manera virtual. O también puede ir al centro de conciliación y llevar ya lista su solicitud de conciliación y presentarla. Pero imagínense que yo no tengo mi solicitud de conciliación lista. Yo voy a preguntar
como una persona que quiere pues llegar a un acuerdo con el padre de su hijo sobre los alimentos. Entonces, ¿quién está ahí para recibirme mi solicitud de conciliación? Está la secretaria general, por ejemplo. Entonces, la secretaria general es Crisanta, ¿verdad? ¿Crisanta está ahí? Sí, doctora. Crisanta, yo voy a acudir al centro de conciliación. Vamos a hacer una práctica. Señorita Crisanta, mire, yo quiero presentar una solicitud de conciliación para que el padre de mi hijo me pase una pensión y alimentos. ¿Qué necesito hacer? Dejar la solicitud con los lineamientos Ya, pero yo no he traído nada. No sé si usted me la puede hacer. sí, sí podría. Ya. ¿Y qué documentos necesito traerle? Para empezar, la copia de DNI de su excónyuge o exconviviente. Ya. Si tuviera las boletas de gastos que usted tiene que ha hecho con ¿Qué más? hijos, copias. A ver, les escucho. Así vienen las personas. Entonces nosotros tenemos que practicar qué cosa le vamos a recomendar a la persona, porque la persona que viene no sabe nada. Somos nosotros los que sabemos de los trámites, ¿ya? Entonces, nosotros le decimos, necesito, pues, para empezar, la partida de nacimiento del hijo. Pero me van a pedir la partida de nacimiento para ver el entrocamiento familiar, ¿verdad? Pero, señorita, ¿sabe qué? El padre de mi hijo nunca lo reconoció a mi hijo. ¿Hay algún problema? Tengo la partida, pero no está reconocido. Señorita Crisanta. ¿Me escucha? A ver, para todos. Si viene alguien a conciliar sobre alimentos, pero le dice que en la partida de nacimiento el papá de mi hijo no lo reconoció a mi hijo, ¿podemos aceptar esa solicitud de conciliación? ¿Qué dicen los demás? A ver, para todos. Yo creo que no, doctora. Buenas tardes. Ya, a ver, los demás, Armando, Raisha, los demás, ¿qué piensan? ¿Aceptamos esa solicitud de conciliación o no? El hijo no está reconocido. Yo creo que sí. Doctora, doctora Armando, pienso que para recoger la solicitud tendría que haber una prueba por medio, ¿no? A la cual acredita que es el hijo de la persona que está siendo demandada, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien más que opine? A ver, ¿alguien más tiene alguna respuesta a eso? Doctora, disculpe, no le pude escuchar, se me fue la línea del internet y no pude terminar la pregunta de lo que usted me comentó. Soy Crisanta. Crisanta, usted le pide la partida de nacimiento a la persona, pues para acceder a hacer una conciliación extrajudicial para pedir la pensión de alimentos, ¿verdad? Pero yo le explico que sí tengo la partida de nacimiento de mi hijo, pero no está reconocido por el padre. Claro que en la partida sí dice el apellido del papá, pero este hombre nunca vino a reconocerlo. En ese caso habría que recibirle la solicitud de todas maneras. ¿A eso se refiere la pregunta? ¿O que no, Sí, no se le ¿procede podía? este procedimiento conciliatorio o no procede? Bueno, creo que sí debería de proceder, porque, bueno, la señora asevera de que sí, ¿no? Es el
es el papá, la persona que no la ha reconocido, y antes de eso creo que se debería de hacer una prueba de ADN. A ver, ¿qué dicen los demás? Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Me escucha, maestra? Sí se puede, ¿ya? Sí podemos Yo iniciar un procedimiento de conciliación extrajudicial para un hijo que no está reconocido, ¿ya? Sí podemos. Lo que no están participando, pongan su audio en silencio, por favor. Solo los que estén en este momento participando, encienden su audio para que todos nos puedan escuchar bien, ¿ya? Entonces, si procede, cuando venga alguien en un procedimiento conciliatorio y vean que el hijo no está reconocido, no importa, ustedes reciben ese procedimiento conciliatorio. ¿Sabe por qué? Porque en familia nosotros nos basamos al principio superior del niño, ¿ya? Entonces, ese niño, mientras uno vaya a hacer la prueba del ADN, a hacer la afiliación, no se puede quedar sin comer. A ese niño, por principio superior del niño, hasta que se vea en otro procedimiento, si es el hijo o no, si hace una prueba de paternidad, etcétera, ya se le tiene que brindar los alimentos. ¿Está bien? ¿Entendieron? Correcto, doctora. ¿Y qué pasa si es lo mismo, pero viene un hombre a pedir el régimen de visitas de mi hijo? Yo quiero pedir un régimen de visitas, pero no lo he reconocido a mi hijo. ¿Procede eso? Doctora, si se basa en el principio superior del niño, claro que sí, doctora, porque tiene que ver con la parte afectiva de parte del papá hacia el niño. Ya, ¿alguien más que opine al respecto? Procede, doctora Raiza Pacheco, porque, claro, como es el padre y por principio del menor también, ¿no? Muy aparte de ello, también el padre tendría que cumplir con la pensión de la alimentación, ¿no? En este caso. Ya. Gracias. Y en un caso de tenencia, imagínense que igual viene un hombre a decir, yo quiero la tenencia de mi hijo, no lo he reconocido, pero estoy pidiendo la tenencia de mi hijo en conciliación extrajudicial. ¿Procede o no procede? No procede, chicos. La única manera que procede el procedimiento conciliatorio es para el caso de alimentos, ¿ya? En el caso del régimen de visitas o tenencia, ese niño tiene que haber estado reconocido por el padre o la madre que está solicitando el procedimiento conciliatorio, ¿ya? Solo procede en el caso de alimentos, porque un niño no puede dejar de comer, ¿ya? Ahora, si un padre quiere el régimen de visitas, mira, si tú quieres régimen de visitas, primero reconoce a tu hijito y de ahí vienes a reclamar el derecho de tu régimen de visitas. ¿Quieres tenencia? Primero reconoce a ese hijo y después viene a reclamar la tenencia de ese hijo. Así, ¿ya? Entonces, que quede claro, solo en el caso de alimentos, por el principio superior del menor, va a proceder ese procedimiento. Entonces, imaginemos que ya seguimos con nuestro centro de conciliación. Crisanta. Entonces yo le traigo la partida de nacimiento, copia del DNI, gastos que yo hago con mi hijo, y de ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hace usted, señora Crisanta, cuando recibe la solicitud? ¿Qué hace? Ya tiene ahí el documento. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos?
informo al director de conciliación. A ver, ¿alguien más? ¿Qué hacemos? A ver. Recibo, tengo que hacer la solicitud de conciliación. ¿Ustedes ya han aprendido a hacer la solicitud de conciliación? ¿Les han brindado los formatos de la solicitud de conciliación? Si no es así, yo les voy a compartir los formatos luego para que les sean compartidos, donde están los formatos de solicitud de conciliación. Nosotros, los centros de conciliación tienen formatos ya preestablecidos, solamente se puede llenar con lapicero, ¿ya? El nombre de la parte solicitante, la parte invitada, su dirección. Ahora, en esta nueva modificatoria, se está sumando el correo electrónico y número de celular, ¿ya? Entonces, una vez que está lleno todo eso, la parte solicitante firma, ¿no? Y la parte solicitante también tiene que decir el nombre completo de la parte invitada, o sea, el papá de este niño y su dirección. Después que se firma, ¿cuántos juegos de copia se reciben? Se supone que tenemos el original, ¿no? Que ha firmado. ¿Cuántas copias más necesitamos? Un original queda para el centro de conciliación. Una copia queda para notificar a la parte invitada. Y una copia es el cargo. Eso es siempre y cuando esta conciliación sea en forma física, ya que con los nuevos lineamientos que han salido, las nuevas normatividades modificatorias, también se puede hacer de vía virtual. Pero para hacer una conciliación de vía virtual hay que tener unos ciertos procedimientos, que es asegurarse que las partes pues tengan una tablet, una computadora o un teléfono inteligente para que ahí se lleven a cabo las diligencias de conciliación y tener también una firma, ya sea electrónica o una firma digital, ¿no? Que para eso hay que sacar un permiso de RENIEC, que de verdad eso es algo difícil, la mayoría no lo tiene y prefiere ir en forma física a los centros de conciliación para realizar un procedimiento conciliatorio. Entonces, Crisanta, una vez que usted tiene los juegos de copias, que es el original que queda para el centro de conciliación, una copia es para notificar a la parte invitada y una copia es el cargo de la parte solicitante. Inmediatamente usted lo recibe y ¿a quién lleva ese expediente? ¿A quién se lleva ese expediente? ¿Alguien sabe? Señorita, ¿sería el conciliador extrajudicial? Ese expediente se lleva al director del centro de conciliación. En este caso, nuestro director de centro de conciliación es Rosa, ¿verdad? O Raisha, dijimos, Raisha. Es la directora del centro de conciliación, ¿verdad? Entonces, la secretaria general lleva ese expediente con todos sus anexos y lo lleva al director del centro de conciliación. Pero antes de llevarlo al director del centro de conciliación, le va a poner un sello de recepción de esa solicitud de conciliación, ¿ya? Y en ese sello de recepción le va a poner el número de expediente. ¿Por qué? Porque todos los centros de conciliación tienen un registro de ingreso de solicitud y un registro de actas de conciliación. Son dos registros diferentes. El registro de ingreso de solicitud de conciliación, por ejemplo, si estamos en 2021, imagínense que recibe el expediente 200-2021. Le ponemos la fecha y la firma del que está recibiendo, que es el secretario general. Se le pone los folios, cuántos folios estamos recibiendo. Una vez que tenemos eso, se lleva al director del centro de conciliación. Luego, el director del centro de conciliación, cuando recibe esa solicitud de conciliación, ¿qué hace el director? ¿Alguien sabe qué hace el director? Asigna. Evalúa y designa un conciliador. Muy bien, el director designa ahí al conciliador
que va a llevar a cabo ese procedimiento de conciliación. Entonces, este director, hay un formato también de designación de conciliador extrajudicial que también se lo hemos compartido. Entonces, el director designa al conciliador, pero en este caso es un caso de familia, alimentos. ¿A qué conciliador lo va a designar? Vimos que en nuestro centro que hemos armado aquí teníamos que Armando es conciliador extrajudicial especializado en familia y José Luis es un conciliador extrajudicial básico. ¿A cuál de los dos va a designar Raisha? De familia, doctora. Muy Al bien. especializado, ¿no? De familia. Al especializado en familia. Pero el director, para designar a este conciliador extrajudicial especializado en familia, ¿cuánto tiempo tiene para designar a ese conciliador? ¿Saben ustedes? No, Tiene hasta un día hábil. ¿Ya? Hasta un día hábil. O sea, recibo hoy día y en ese mismo día yo, o sea, hasta el día siguiente hábil, que es uno nada más, yo puedo designar en ese mismo día o hasta el día siguiente hábil. Pero por la práctica, ¿sabe qué hacemos? Ese mismo día hacemos todo, porque si lo dejamos para el día siguiente, nos vamos a equivocar, de repente pasa algo. Entonces, lo usual en la práctica que sucede en los centros de conciliación es, apenas recibes la solicitud, en ese mismo lo calificas, mira si está todo ok, ahí mismo se designa el conciliador, ¿ya? Y una vez que se designa el conciliador, ¿qué hacemos? Este conciliador, antes, con la anterior normatividad, se tenía hasta 2 días hábiles para cursar la invitación. Con este cambio que ha habido al reglamento de la conciliación y a la ley de conciliación, tenemos hasta 3 días para cursar la invitación. ¿Y desde cuándo contamos los días? Por ejemplo, hoy día yo redacto la invitación, hoy estamos 6 de septiembre, y yo a mi invitación le pongo 6 de septiembre. Desde ahí cuento 3 días, ¿ya? Entonces tengo hasta 3 días para cursar la invitación. ¿A quién? Al invitado, ¿ya? Tengo hasta 3 días para cursar la invitación al invitado. Pero cuando yo voy a cursar la invitación al invitado, pues yo ya tengo que saber cuándo es el día de la audiencia. Entonces, el día de la audiencia tiene que ser antes, decía que era 7 días, hasta dentro de 7 días. Ahora es hasta dentro de 10 días, han ampliado, hábiles, ¿ya? Acuerdan, hábiles, son días hábiles. Entonces, si yo voy a enviar la invitación a la parte invitada para la audiencia de conciliación, yo tengo que contar que desde el día que pongo la fecha a la invitación, dentro de los 10 días tengo que fijar la fecha de la audiencia, o sea, es la primera audiencia de conciliación, ¿ya? Entonces, una vez que fijo la fecha de la audiencia de conciliación, inmediatamente, ¿qué tiene que hacer el centro de conciliación? Tiene que enviar a notificar esa invitación a conciliar. Esa invitación a conciliar, que es la primera, para la primera audiencia, tenemos que nosotros anexarle un juego de copias de la solicitud de conciliación y sus anexos. Para eso le pedimos una copia. Pero imagínense que fueran pues 5 invitados. Son 5 juegos de copias que tenemos que nosotros solicitar, ¿no? Entonces, de acuerdo a las partes o a los sujetos que van a participar en esta diligencia, se sacan cuántos juegos de copias se necesiten. En este caso es solo un invitado, ¿no? Solicitante e invitado. Entonces se le anexa este juego de copia a la solicitud de conciliación para que se notifique el invitado. Pero hay otra salvedad, que dentro de que se le notifica a la parte invitada al día de la audiencia, que dijimos que era 10 días, tiene que mediar como mínimo inamovible 3 días hábiles, ¿ya? Entonces, nosotros contamos, si mi audiencia es el día 10, por ejemplo, de septiembre, tiene que haber 3 días hábiles antes que tienen que haber notificado a la parte invitada. Si cuando va el notificador a notificar a la parte invitada y no lo encuentra,
Entonces, ¿qué hace? Va a dejar el preaviso de notificación. Y donde dirá en ese preaviso, pues vinimos a notificarle con una solicitud de conciliación, vamos a regresar el día de mañana. Y si el día posterior vuelve el notificador a notificar y no encuentra a la parte invitada, pues entonces está autorizado a dejar esa notificación bajo puerta o cualquier persona que se encuentre en ese domicilio, ¿no? Entonces ahí ya sería válida la notificación. Eso es en el caso de una persona natural. Pero imaginémonos que se tiene que notificar a una persona jurídica. Cuando se notifica a una persona jurídica, se tiene que identificar exactamente quién es la persona jurídica, porque hay muchas personas jurídicas. Imagínese que uno quiere notificar a una inmobiliaria que vendió unos departamentos. Entonces, uno va a la inmobiliaria a notificarle y ¿qué hace? La recepcionista te pone el sello de recibido y una rúbrica y ya está. ¿Está bien notificado eso? No está bien notificado. Bien notificado es que tiene que ponerse, que si bien es cierto hay un sello, tiene que identificar a la secretaria, o sea, el nombre completo de la secretaria que está recibiendo o la recepcionista, y poner su DNI y su firma. Ahí recién está bien notificado. Pero si solo nos ponen un sello con una fecha, no está bien notificado. Tiene que identificarse a la persona que se está notificando. En todo caso, esta persona no quiere recibir, no quiere identificarse, entonces se dejará un preaviso y el día siguiente puede dejarlo bajo puerta de esa oficina, ¿ya? Entonces, ¿saben ustedes cuánto es el plazo, por ejemplo, que se dura una audiencia de conciliación? La audiencia de conciliación es una, ¿ya? Que puede llevarse en varias sesiones. Entonces, imagínense que viene a una primera sesión. Este mismo procedimiento, nosotros invitamos a conciliar al papá de este niño y no viene a la audiencia de conciliación. ¿Qué pasa si no viene a la audiencia de conciliación? ¿Alguien sabe? Tendría que ser nuevamente notificado, doctora. Muy bien. Entonces, si no viene esta parte, ¿qué hacemos? Levantamos ahí una constancia de asistencia. ¿De quién? Constancia de asistencia de la parte que asistió, ¿no? Y se vuelve a notificar a la parte que no asistió. A la parte que asistió ya no le llega otra notificación porque ya queda notificada con esa constancia de notificación, y a la parte invitada que no asistió se le hace una nueva notificación para una segunda sesión de la audiencia. Entonces, a esta parte invitada que se le está llegando la segunda audiencia, ¿en qué plazo nosotros vamos a fijarle la fecha para la audiencia? A ver, ¿alguien sabe? ¿En qué plazo vamos a nosotros fijarle fecha para audiencia para esta segunda sesión? Ojo, es una sola audiencia que puede llevarse en varias sesiones, ¿ya? Pero ¿en qué plazo yo puedo fijar la fecha para audiencia de esta segunda sesión? 72 horas, doctora. A ver, ¿alguien más? 3 días hábiles. A ver, ¿alguien más tiene una opinión? Bueno, tenemos el mismo plazo que hicimos para la primera invitación de audiencia, ¿ya? Igual, fijamos la fecha hasta dentro de 10 días hábiles, procurando que la notificación que se le haga a esta persona, la notificación válida, sea 3 días antes de la audiencia, ¿ya? Entonces, es lo mismo, el mismo plazo es para la segunda audiencia. Pero imaginémonos que en la segunda audiencia vienen las dos partes. Viene tanto el solicitante y viene el invitado. El solicitante y el invitado dicen, bueno, pues voy a pensar cuándo le voy a dar de alimentos, mira, voy a ver si me dan un préstamo o si me contratan en un trabajo. Mire, podemos
suspender la audiencia para una nueva fecha? ¿Se puede o no? Que le diga el conciliador. ¿Podemos suspender la audiencia por una nueva fecha? ¿Qué creen? Ambas partes dicen, bueno, sí, está bien, lo podemos suspender. Queremos suspender la audiencia, señorita conciliadora. ¿Podemos suspender? ¿Qué dicen? Sí podemos suspender una audiencia de conciliación, pero con la condición de que ambas partes quieran. Porque imagínense que la parte invitada quiera suspender y la parte solicitante dice, no, yo no quiero suspenderlo, ya te conozco tú, eso es mentira, me estás alargando las cosas. Si uno quiere y el otro no quiere, pues, ¿cómo se terminará ese procedimiento conciliatorio? Se va a terminar por falta de acuerdo si es que no se ponen de acuerdo, ¿ya? Entonces, no se va a postergar la audiencia o no se va a suspender la audiencia. Pero imaginen que las dos partes sí quieren suspender y las dos partes se ponen de acuerdo y suspenden la audiencia. ¿Hasta qué plazo se puede suspender esa audiencia? ¿Sabe alguien? ¿Hasta qué plazo podemos suspender esa audiencia? Podemos suspenderlo hasta 30 días calendario. O sea, si yo quiero suspenderlo de aquí a 20 días, ¿podemos suspender? Sí, podemos suspender. ¿Y cuántas veces podemos suspender una audiencia, doctora? Dirían ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces creen que podamos suspender? Podemos suspender esta audiencia cuantas veces sea necesario, ¿ya? Pero siempre y cuando no pasemos el límite de los 30 días calendario desde la primera sesión. Se cuenta desde la primera sesión. Luego les voy a pasar yo un cuadrito sobre eso para que lo entiendan bien. Entonces, desde la primera sesión tenemos hasta 60 días calendario que no se puede pasar de esa fecha para suspender la audiencia o terminar ese procedimiento conciliatorio. Entonces, imagínense que en este caso suspendemos por 20 días. Llega el día en que suspendemos y llega la parte solicitante y no llega la parte invitada. ¿Qué hacemos ahí? O sea, a la primera sesión vino la parte solicitante, no vino la invitada, hicimos una constancia de asistencia. La segunda sesión vinieron las dos partes, pero las dos partes decidieron suspender la audiencia para una nueva fecha. Muy bien. En esa nueva fecha llega la parte solicitante y no llega la parte invitada. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? ¿Alguien sabe qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Saben qué podemos hacer, chicos? Si viene la parte solicitante y no viene la invitada, entonces, ¿cómo terminamos esa audiencia? ¿Qué dice la ley de conciliación? Que cuando en dos oportunidades no llega una de las partes, entonces se va a terminar por inasistencia de una de las partes ese procedimiento conciliatorio. ¿Pueden ustedes ver lo que estoy compartiendo? ¿Alumnos? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla? No, no parece, doctora. ¿No? No No se aparece. aparece. No se parece. ¿No parece? A ver. ¿Por qué no puedo compartir?
No creo que no pueden ver. Pero igual les he compartido ya ¿pueden ver este marco legal? ¿Tampoco? No se ve, doctora. ¿Se ve? Bueno, ya. No se Es lo mismo que ya les he compartido en archivo, les he partido las normas legales. Ahí están los plazos de los procedimientos conciliatorios. Luego les voy a pasar más información al terminar la clase. Pero cuando una de las partes, por ejemplo, no asiste dos veces a una audiencia de conciliación, este procedimiento conciliatorio tiene que terminar por inasistencia de una de las partes a 2 sesiones, ¿ya? Entonces, a la primera sesión, recuerda, no vino la parte invitada. En la segunda sesión vinieron las 2 partes y suspendieron la audiencia. En la tercera sesión vino la parte solicitante, no vino la parte invitada. Entonces ahí la parte invitada juntó 2 inasistencias. Por eso se terminó por inasistencia de una de las partes a 2 sesiones. Pero ¿qué pasa si en la primera sesión las 2 partes no llegan? Si en la primera sesión las 2 partes no llegan, se va a terminar este procedimiento conciliatorio por inasistencia de ambas partes a una sola sesión. Cuando las 2 partes no llegan a la primera audiencia, entonces termina el procedimiento conciliatorio, ¿ya? Pero esta acta de inasistencia de ambas partes a una sesión no le va a servir a la parte solicitante, por ejemplo, si quiere acudir luego al Poder Judicial a pedir, por ejemplo, un proceso ya judicial. No le va a servir, ¿ya? Pero ya saben ustedes que en cuanto a materia de alimentos, tenencia, régimen de visitas, gastos de embarazo, etcétera, no se requiere que uno obligatoriamente pase el procedimiento conciliatorio, ¿ya? Entonces, es facultativo de las partes que puedan acudir o no a un procedimiento conciliatorio en cuanto a las materias de familia, porque imagínense, una persona que no tiene ni para darle de comer a su hijito y por eso está pidiendo los alimentos porque el demandado ni siquiera reconoció a su hijo, de repente no tiene ni dinero para pagar una solicitud de conciliación. Entonces, en este aspecto, ahí el procedimiento conciliatorio es facultativo, o sea, si usted quiere va al procedimiento conciliatorio, si no de frente se van al Poder Judicial, ¿ya? Entonces, yo les he pasado ahí en un archivito un lineamiento de resolución directorial, el 069-2019-JUS. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial. No sé si todos tienen ya eso. Pueden ir a esa resolución, por favor. Ahí tenemos específicamente cuáles son las materias conciliables en materia de familia. A ver, ¿todos están ahí con su resolución a la mano? A ver, la resolución a la mano que tengan de la resolución 69. Sí. Sí, Resolución directorial. Muy bien. Ahí ustedes en esa resolución directorial, ustedes pueden ver cuáles son las materias conciliables en cuanto a familia, ¿ya? Entonces, uno por uno me va a decir una materia. Por ejemplo, ahí tenemos la materia de alimentos. No sé por qué no puedo compartir. Y tenemos, por ejemplo, en materia de pensión de alimentos, dice, pensión de alimentos para los hijos nacidos dentro del matrimonio.
para hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres y aquellos de cuya paternidad no haya sido reconocida ni declarada judicialmente. Justamente lo que yo les decía, ¿no? Entonces, en caso de alimentos, no importa si este hijo no está reconocido, ¿ya? Entonces dice, cuando se fije pensión de alimentos en porcentaje de la remuneración mensual del obligado a favor de uno o varios alimentistas, o teniendo conocimiento que existen otros beneficiarios con derecho alimentario con descuento judicial, debe considerarse que el porcentaje a fijar no deberá superar el 60% de sus ingresos conforme al artículo 648, inciso 6 del Código Procesal Civil. Ahí que dice que pues en una pensión de alimentos no puede superar el 60% de los ingresos del obligado, ¿ya? Imagínense que una persona pues quiera dar una pensión de alimentos de al 80% de sus ingresos. ¿Se puede o no se puede? No, no, doctora, dice 60%. No se puede, solo el 60%. Yo tuve un caso, por ejemplo, que una pareja de esposos se habían peleado y el señor le había sacado la vuelta a su esposa. Entonces la esposa ya no quería regresar con él porque era un mañoso, como me saca la vuelta con otra y ya no quiero, ¿no? Entonces el señor, pues para que lo perdone, vino al centro de conciliación y dice, doctora, mire, ¿sabe qué? Para que mi esposa confíe en mí, regrese conmigo, yo quiero hacer un acta de conciliación en que le doy el 100% de mi sueldo, quiero que lo cobre mi esposa. Porque yo quiero que ella confíe en mí y para que sepa que yo no tengo ya ni siquiera un sol para invitarle ni una gaseosa a nadie. Y yo quiero que ella regrese conmigo y por eso le quiero entregar el 100% de mi sueldo. ¿Podemos o no? No podemos, ¿no? No se puede porque solo se puede hasta 60%. Pero ya pues si el señor de su propia voluntad quiere darle su tarjeta a la señora para que ella agarre todo, y es cosa de ellos. Pero tú en acta solo puedes poner el 60%, nada más, ¿no? Luego tenemos la pensión de alimentos a favor del conviviente. Recuerda que antes no se hacía eso, la pensión de alimentos a favor del conviviente, ¿verdad? Ahora sí se puede pedir alimentos a favor del conviviente. Pero ¿cuál es el requisito para pedir una pensión de alimentos a favor del conviviente? ¿Qué creen? ¿Cuál es el requisito? El requisito será el reconocimiento de unión de hecho en sede judicial o notarial. Muy bien. Para eso necesitamos pues que se dé el reconocimiento de unión de hecho vía notarial o judicial. Generalmente los reconocimientos de unión de hecho vía notarial es cuando las dos partes están de acuerdo, pero en vía judicial, pues cuando una parte no está de acuerdo y la otra sí, y tiene que demostrar con pruebas que vivió por más de 2 años con esta persona, por ende le corresponde los mismos derechos de una persona casada, ¿verdad? Entonces, si yo quiero solicitar una pensión de alimentos a favor del conviviente, entonces voy a necesitar tener mi sentencia de reconocimiento de unión de hecho o mi escritura pública inscrita en registros públicos sobre mi reconocimiento de unión de hecho en vía notarial, ¿ya? Luego tenemos otro, la reducción o aumento de pensión de alimentos. Entonces, ¿cuándo se tramita la reducción o aumento de pensión de alimentos en vía de conciliación extrajudicial? Solo se admite el aumento o la reducción de pensión de alimentos en vía conciliación extrajudicial siempre y cuando la primera pensión, o sea, la primigenia, se estableció también en conciliación extrajudicial, ¿ya? Pero imagínense que pues yo denuncié a mi esposo por alimentos en vía judicial, no conciliación, en vía judicial, y me dieron una pensión de alimentos de 500 soles. Pero eso fue hace 10 años, pues. Y ahora yo quiero que me aumenten los alimentos.
y converso con el papá de mi hijo, aún mi esposo, y le digo, ¿sabes qué? Auméntame la pensión de alimentos. Quiero que me aumentes a 800 soles. Y él está de acuerdo, dice, ya, te voy a aumentar. ¿Podemos ir juntos al centro de conciliación a llegar a un acuerdo del aumento de esa pensión de alimentos? ¿Sí o no? Solo si se hizo en la primera, el acta de conciliación en la primera, en el inicio. Ya, pero en este caso que yo les estoy diciendo, ¿puedo o no? Si estoy de acuerdo con él, él dice que ya me quiere aceptar en aumentar en 800. ¿Podemos o no? No le entendí bien la pregunta entonces. A ver, en vía judicial me fijaron una pensión de... A ver, esta pregunta es para todos. En vía judicial me fijaron una pensión de alimentos de 500 soles. Pero ya pasaron hace 10 años. Entonces yo quiero aumentar la pensión de alimentos. Hablé con el padre de mi hijo y me ha dicho, sí, estoy de acuerdo. Vamos a una conciliación y fijemos aumentar esa pensión de 500 a 800. Los dos estamos de acuerdo. Y nos vamos a un centro de conciliación a llegar a ese acuerdo. ¿Podemos o no? ¿Se puede recibir esa conciliación o no? Sí procede, creo, doctora. A ver, ¿alguien más? ¿Opina algo más? Lo hicieron en vía judicial y creo que también tienen que seguir en vía judicial. Claro. Así yo esté de acuerdo con la otra parte de aumentar en vía conciliación extrajudicial, no podemos. ¿Por qué? Porque esa pensión primigenia se dio en vía judicial y para yo variarla, modificarla, tiene que ser también en vía judicial. ¿Ya? Así yo estoy de acuerdo con la otra parte, no se puede. Pero sí se puede si es que lo hubiésemos hecho en conciliación extrajudicial. Ahí sí podemos aumentarla, variarla, modificarla. Ahí sí. ¿Ya? Otro punto. La exoneración de alimentos. Me estaba olvidando. Para la reducción o aumento de alimentos, ¿qué requisito nos tiene que pedir el conciliador extrajudicial? El anterior acta de conciliación, ¿ya? Entonces, como requisito para ingresar esa reducción o aumento de pensión de alimentos, le pediremos como requisito que anexe la anterior acta de conciliación, porque pudo haber sido en este centro de conciliación y luego quieren hacer el aumento en otro centro de conciliación. ¿Se puede hacer? ¿Sí o no? Sí se puede hacer. Pero imagínense que yo firmé esa solicitud de conciliación en la ciudad de Tacna, pero luego me vine a vivir a Lima y el papá de mi hijo justo está acá en Lima y queremos firmar otro acuerdo de aumento de alimentos, de pensión alimenticia, que también lo habíamos hecho antes en Tacna, en un centro de conciliación. Pero ahora lo queremos hacer en Lima. ¿Podemos hacerlo o no? No, tiene que ser en la jurisdicción o en la dirección que ambos tengan, uno de ellos ambos tenga. A ver, otra respuesta. Ambos firmamos una solicitud de conciliación en la ciudad de Tacna, pero luego yo me vine a vivir a Lima. Pero el papá de mi hijo vive todavía en Tacna, pero justo de la casualidad que viene por Lima y estamos de acuerdo y queremos firmar un aumento de alimentos en Lima. ¿Podemos o no? No, tiene que ser en Tacna. Conciliación, ¿no? Porque ese es el documento probatorio para poder Nosotros nos regimos a las reglas de competencia del Código Civil, ¿ya? Pero con estas nuevas modificatorias nos dicen que si las dos partes estamos de acuerdo y ponemos en el centro de conciliación que los dos estamos poniendo nuestra dirección aquí en Lima, por más que el papá de mi hijo vive en Tacna, o de repente yo también vivo en Tacna, pero justo estamos los dos acá en Lima, no se me puede impedir el hecho de que yo quiera llegar a una conciliación. Entonces, esa salvedad se pone en el acta de conciliación, que los dos estamos autorizando nuestro domicilio acá en Lima, y sí se puede llevar a cabo la conciliación extrajudicial. ¿Pero por qué se hace eso? Justamente para incentivar la
conciliación extrajudicial, pero si ya los dos estamos de acuerdo, no me va a decir que me voy hasta Tacna para firmar cuando yo ya me vine a Lima, ¿no? Entonces recién estoy viniendo, mi esposo está de pasadita y de repente se va a ir a otro país, no sé, ¿no? Entonces, para justamente facilitar esto de la conciliación extrajudicial, si ambos ponemos en el acta de conciliación y puede poner de repente el papá de mi hijo, sí, yo vivo en Tacna, pero para estos efectos voy a poner este domicilio porque quiero firmar esta conciliación extrajudicial antes de irme fuera del país, por ejemplo, ¿no? Y sí se puede realizar. Pero si las dos partes no están de acuerdo, o una parte no está de acuerdo y una invita, pues ahí sí nos regimos a las reglas de competencia, ¿ya? Ahí sí nos regimos a las reglas de competencia. Después tenemos la exoneración de alimentos. Sí, le escucho. Ya, no, lo que quería decir, es eso lo que se llama anexar el acta de reconciliación. O sea, que uno está de acuerdo, pero o ambas partes están de acuerdo, pero ya viviendo uno en el norte y uno en el sur, o uno en el centro y uno en el sur. Entonces, anexar al acta de reconciliación mediante notarías y todo ese acuerdo, ¿a eso se refiere? No. Si, por ejemplo, yo firmé un acta de conciliación extrajudicial en el año, imagínense, 2019 en Tacna, y yo quiero hacer un acta de conciliación de aumento de alimentos este año 2021, no, se anexa el anterior acta de conciliación a esta nueva como referencia, pero el que estoy diciendo se anota nada más en el acta el hecho de que yo estoy permitiendo que mi domicilio, solo por este acto, se fije en la ciudad de Lima, o sea, para que me brinde la competencia territorial. ¿Ya? Nada más, para que después nadie me venga a decir, sí, pero mi competencia territorial era conciliar en Tacna, no era conciliar en Lima, ¿no? No, pero como yo estoy acá, los dos estamos dando nuestra venia, o sea, los dos estamos dando nuestro consentimiento que esta conciliación sea acá en Lima y ponemos un domicilio solo para estos efectos acá en Lima. ¿Ya? O sea, pero se pone en el acta de conciliación eso. Porque imagínense que alguien... De todas maneras. Claro, porque ustedes saben que los abogados echan la ley, echan la trampa, ¿no? Entonces, imagínense que yo hago un acuerdo de aumento de alimentos de, no sé, de 500 a 800 soles. Después este señor se busca a otra esposa, tiene otros hijos, ¡ay! Quiere como sea invalidar esta acta, ¿no? Y con un abogado se consigue y diga, no, hay que invalidar por la competencia, que no era. Entonces, para eso, para evitar esas cosas, se va a poner una anotación en el mismo acta, pues que ambas partes, para efectos de esta conciliación extrajudicial, pues están poniendo una dirección en Lima y ya no corresponde a la de Tacna, pero solamente por ese acta de la conciliación extrajudicial. ¿Ya? Ahora. Lo entendí, doctora. Gracias. Ok, gracias. Otro aspecto, seguimos con la resolución 69. Después tenemos la exoneración de alimentos, ¿no? ¿Ustedes saben cuándo procede en conciliación extrajudicial la exoneración de alimentos? Yo puedo ir y pedir que se me exonere, que le dé una pensión de alimentos, por ejemplo, a mi hijo de 10 años, porque ya no tengo dinero y ya no puedo darle más. No, doctora, solo parece que está señalado la acción. Cuando el beneficiario... Sí, que es el mayor de edad, ¿no? Sí. ¿Procede o no? Cuando ha cumplido mayoría de edad el beneficiario. Claro, solo procede la exoneración de alimentos cuando, claro, el beneficiado con esta pensión es mayor de edad. Pero si fuera menor de edad, yo no puedo pedir una exoneración de alimentos, ¿ya? En todo caso, tendría que hacerlo en vía judicial, porque en vía judicial ya se irán pues los medios probatorios, etcétera, ¿no? Para eso. Pero en vía conciliación extrajudicial no procede la exoneración de alimentos para menores de edad. Para mayores de edad sí
procede, ¿ya? Ahora, en cuanto al régimen de visitas, ¿procede el régimen de visitas en conciliación extrajudicial de un hijo no reconocido? No, No no, procede. porque no es reconocido. Claro, solo como les dije antes, solo procede alimentos para un hijo no reconocido por el principio superior del niño. Pero si un hombre patán, o sea, no pasa los alimentos y encima exige régimen de visitas cuando ni siquiera reconoció al hijo, no, pues no procede recibir una conciliación extrajudicial en cuanto al régimen de visitas de un hijo no reconocido. Pero si el hijo sí hubiera sido reconocido, ¿qué más nosotros le vamos a exigir para iniciar el trámite o el procedimiento conciliatorio? A ver, ¿qué le pedimos? Partida de nacimiento, copia del DNI, ¿qué más? A ver, imagínense que ustedes tienen que recibir una solicitud de conciliación extrajudicial de régimen de visitas. ¿Qué le piden al solicitante? Que cumpla con la obligación alimentaria, doctora. O si no lo está haciendo, ¿no? Como bien indica ahí en el literal E, la imposibilidad de que él esté incumpliendo, ¿no? El por qué. Claro, claro. Tiene primero que acreditar que está cumpliendo con los alimentos, ¿no? O sea, si tú quieres régimen de visitas, tienes que acreditar que estás cumpliendo con los alimentos. Entonces, ¿cómo acredito yo que estoy cumpliendo con los alimentos? No sé, pues, a ver, ustedes hombres, ¿cómo ustedes van a acreditar que alguien está cumpliendo con una pensión de alimentos? A ver, hombres, Efraín, José Luis, ¿quién más está por ahí? La partida de nacimiento. ¿Cómo acredito que estoy brindando los alimentos? Fácil. A ver. Con las boletas de pago de los depósitos al banco. Claro, los depósitos a la cuenta de la madre, de los depósitos al banco. Pero si no hay depósitos al banco, ¿qué otra cosa se puede demostrar? ¿Con qué otro documento demostramos que sí pasamos la pensión de alimentos? Con la, es suficiente con la, si se ha ido a un centro de conciliación, ¿sería suficiente con eso, que acudir a un centro de conciliación y que digan que sí está cumpliendo con la firma de la madre, que está cumpliendo con su manutención, si no hubiera depósitos o solo recibos de compra de alimentos, que está a nombre de la madre o del hijo, ¿no? Claro, pueden ser las boletas de venta, facturas, etcétera, de que se le da los alimentos al hijo, ¿no? Es otra manera, ¿no? Ya pueden ser las boletas de los vouchers de pago de los depósitos a la cuenta de la madre, o las boletas, etcétera, ¿no? Ahora, la variación del régimen de visitas, ¿también procede en conciliación extrajudicial? ¿Procede la variación? Sí procede, doctor. Ya, pero ¿cuándo procede? Cuando haya sido establecida por un acta de conciliación, que deberá juntarse. Pero si yo al nuevo procedimiento. Obtuve la tenencia en vía judicial, después el padre me invita a conciliar en la conciliación, ¿procede o no? Si es en vía judicial, creo que tiene que ser también por vía judicial, ¿no? Claro, entonces en este caso no procede, ¿no? Porque si yo obtuve la tenencia en vía judicial, después el papá viene y me invita a conciliar para variar esa tenencia en vía de conciliación, entonces no procede en ese aspecto, ¿verdad? Tiene que ser también en vía judicial, ¿ya? O sea, si el primigenio fue en vía judicial, pues el aumento, variación, lo que sea, también tiene que ser en vía judicial.
solo que el acto primigenio se hizo en conciliación extrajudicial, sí se puede variar, modificar, etcétera, en vía conciliación extrajudicial. Entonces, hay otra variedad que muchos confunden en conciliación extrajudicial, ¿no? La mayoría dice, en conciliación extrajudicial existe la tenencia compartida. ¿Qué creen? ¿En conciliación extrajudicial podemos llegar a un acuerdo de tenencia compartida? ¿Mm? No, no, doctora, dice solo por uno de los padres, nada más. Claro, porque ahí dice uno de los padres. Y muchos confunden eso y dicen, sí, tenencia compartida, los dos están de acuerdo, tenencia compartida. No, tenencia compartida sí existe, pero en vía judicial. ¿Pero por qué en vía judicial? ¿Por qué? Porque para tener una tenencia compartida, pues el juez tiene que evaluar ahí los medios probatorios, el examen, la pericia psicológica, psiquiátrica, del padre, de la madre, del menor, para ver que si ese niño puede estar de un lugar a otro en la tenencia compartida. Imagínense ustedes, no sé, si cuando se van de viaje a algún lado, el hecho de irse de viaje a un lado es, oye, hacer mi maleta, ¿no? ¿Qué llevo, qué no llevo? Y después cuando regreso es otro día perdido porque deshacer la maleta. Imagínense un niño que esté 3 días en un lado, sacar maletas, poner maletas. 3 días en otro lado, sacar maletas, poner... Oye, y estás en una inestabilidad de un lado a otro lado, pero para eso, entonces el juez tiene que ver, pues si ese niño se puede adaptar bien a esos cambios de un lado y otro lado en una tenencia compartida, y si los padres pueden brindar lo mejor para los hijos en una tenencia compartida, pero eso, como se dedica tiempo de medios probatorios, etcétera, solo puede hacerse en un proceso judicial, porque en conciliación extrajudicial, como la audiencia es pues única, que si bien es cierto se puede suspender, pero son tiempos limitados, una audiencia puede demorarte pues 30 minutos, 40 minutos a lo mucho, tú no vas a probar pues si realmente ese niño está condicionado para tener una tenencia compartida. Por eso es que en conciliación extrajudicial solo podemos tener una tenencia, tanto o por la madre o para el padre, ¿ya? Entonces, y que quede claro que si fue fijada la tenencia en vía de conciliación extrajudicial, solo puede variarse, modificarse en conciliación extrajudicial. Entonces, como dice aquí esta norma, pues la tenencia solo podrá ser ejercida por uno de los padres, ¿no? Y en este caso, también tiene que ser pues un hijo reconocido, pues para poder lidiar sobre la tenencia. Ahora, la tenencia es exclusiva para los padres. ¿Se puede dar la tenencia y conciliación extrajudicial para los abuelos? No, doctora. ¿Por qué no? A ver. Tendría que ser por vía judicial. ¿Por qué por vía judicial? Tendría que reconocerlos, ¿no? No, tendría que demostrar que los padres no están impedidos para ejercer ese derecho. Ahora, sí se puede hacer la tenencia, otorgar una tenencia en vía judicial, pero ¿por qué? Porque justamente como dijimos, en vía judicial hay audiencia de medio probatorio, hay audiencias para verificar y sacar estos medios probatorios, ¿no? Decir si nos sirve, si no sirve, etc. En cambio, en la audiencia de conciliación no podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, por eso que la tenencia, solo si se le da a los abuelos, solo la puede decir un juez en vía judicial, porque nosotros en conciliación extrajudicial no vamos a tener la capacidad en un día de audiencia a ver si ese abuelo o esa abuela está en la capacidad de tomar el lugar del padre o de la madre. Eso sí se puede hacer, pero en vía judicial, ¿ya? Entonces nosotros nos basamos en el principio de inmediatez, celeridad. Entonces, por eso es que nosotros, en base a esos principios, también no podemos ver lo que es tenencia, por ejemplo, para los abuelos u otros familiares, ¿ya?
Luego tenemos los gastos de embarazo, tenencia y alimentos para mayores de 14 años, ¿no? Para muchos es nuevo, porque la mayoría casi no sabe que tú puedes pedir, por ejemplo, gastos de embarazo, ¿no? Tenencia y alimentos para mayores de 14 años. Entonces, si una hija suya, familiar, etcétera, pues sale embarazada y justo tiene 14 años para arriba, ¿puede pedir una pensión de gastos de embarazo? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Tendría que ser uno de sus padres que lo representen. Claro. Si tiene 14 años y el hijo no ha nacido, entonces tiene que estar representado por uno de los padres. Pero si tiene 14 años para adelante y el hijo ha nacido, entonces ya no necesita la representación de los padres, ¿ya? Ahora, otro punto aquí específico es, por ejemplo, si y más temprano uno de los alumnos decía, ¿no? Si no está reconocido, no puede pedir alimentos. Si el hijo no está reconocido en la partida, no se puede pedir alimentos. Y en este caso los hombres dirán, ¿no? Pero, ¿cómo sé que ese es mi hijo si está ahí, todavía no ha nacido? ¿Cómo sé que es mi hijo? Si tiene recién 2 meses de embarazo, ¿cómo le voy a dar alimento de alguien que ni siquiera ha nacido y ni siquiera sé si es mi hijo? ¿Ah? ¿Qué piensan los hombres? ¿No hay hombres en el aula? ¿Mm? ¿No? ¿Nadie dice nada? Bueno, también dirán los hombres, pues, ¿no? ¿Cómo voy a dar alimentos que alguien ni siquiera he visto su cara, si se parece a mí o no? ¿Y cómo me van a sacar alimentos si después nace y no es mi hijo y no se parece a mí? ¿Yo que voy a dar alimentos por gusto? Dirán, ¿no? Bueno, por el principio superior del niño, pues también, o sea, toda persona, pues, es sujeto de derecho desde su concepción. Entonces, está embarazada y la chica te dice, es tu hijo, estuve contigo la noche anterior, una noche loca, una noche de copas, pero es tu hijo. Y el hombre puede dudar, pero ¿cómo voy a saber? Bueno, hijito, tú tendrás también otro procedimiento para hacer si quieres de impugnación de paternidad, exclusión de nombre, ya puedes tú hacer cualquier otro procedimiento, hacer valer tus derechos si al final piensas que ese niño no es tu hijo. Y si por obvio, como pasa mucho, no sé si ustedes han visto Andrea, vean Andrea, donde la mujer muchas veces dice, sí, es su hijo, ese, sacan la prueba del ADN y no es el hijo, ¿no? Y le dijeron hasta el final, cuando sacan la prueba de ADN, no es el hijo. ¿Qué pasa ahí? Entonces esta mujer tiene toda la obligación de devolver todo el dinero recibido indebidamente, ¿no? Entonces, pues una mujer, pues para decir, dame los gastos de embarazo, pues tiene que estar bien segura de que esta persona es el padre de su hijo, si no, va a tener pues las consecuencias de ley, porque la otra persona pues puede solicitar pues al final una indemnización por daños y perjuicios, daño moral, etcétera, ¿no? Entonces, sí se puede pedir gastos de embarazo y parto, ¿no? Pero imagínense que yo, quería gastos de embarazo y parto y este hombre no fue a la audiencia de conciliación y pues al final no fue a la audiencia de conciliación, nació el hijo y me tuve que ir en vía judicial. En vía judicial, ¿yo puedo pedir gastos de embarazo y parto lo que gasté en la clínica? ¿Qué creen? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Sí se podría, doctora, Sí, pedir sí, doctor. esos gastos a la clínica que usted dice para poder, o sea, aseverar, ¿no? La petición que está haciendo la demandante.
Ya. Pero imagínense que yo con todo este estrés encontré un trabajo porque este hombre no quería darme mis alimentos, bueno, me enojé y yo sola le di los alimentos, pero después me quedé sin trabajo y mi hijo ya tiene 15 años. Entonces voy a demandar y voy a demandar mis gastos de embarazo, parto, todo hasta los 15 años, ¿procede? Según lo que usted está diciendo, ¿no? Que sí puedo, ¿no? Entonces no procedería, doctora. ¿Qué opinan? Imagínense si mi hijo ya está, imagínense que ya cumple 15 años y yo quiero que me reconozca desde que salí embarazada, mi parto y todo esto hasta los 15 años. ¿Puede o no? Tendría que estar demostrado con alguna con algún acta de demanda de esos derechos, ¿no? Tendría que ser por vía judicial. A ver, ¿qué opinan los demás? Ustedes saben. Ya. Dice, doctora, alimentos, tenencia, gasto de embarazo es a partir del nacimiento del hijo, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Código Civil. Ya, entonces, ¿qué opinan? O sea, imagínense. Entonces, quiere decir que yo tengo un hijo que va a cumplir 17 y puedo decir que me he devengado desde los gastos de embarazo hasta los 17 años. Imagínense cuántos habrán en la cárcel, ¿no? ¿Se puede o no? Acá, sí, de acuerdo a este código, dice a partir del nacimiento del hijo, conforme a lo establecido en el artículo 46. Sí se puede. A ver, más opiniones, más opiniones. A ver, más opiniones. Me gusta poner esos casitos porque ahí uno piensa. Los mayores de perdón, doctor, en este caso dice, cuando los hijos mayores de 14 años o estamos hablando de la embarazada, no le entiendo bien. A ver, en este caso dice sobre los gastos de embarazo, me está diciendo usted, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, los mayores de 14 años, o sea, las personas que tienen 14 para arriba, pueden solicitar, dice, procedimientos conciliatorios sobre alimentos, tenencia, gastos de embarazo y parto a partir del nacimiento del hijo, conforme a lo establecido en el artículo 46 del Código Civil. ¿Y qué dice el artículo 46 del Código Civil? Habla sobre la capacidad adquirida por matrimonio o título oficial, dice. La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que autorice para ejercer profesión. Dice, tratándose de mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija para realizar actos solamente como son, inscribir el nacimiento, reconocer a sus hijos, demandar por gastos de embarazo y parto, demandar en parte de procesos tenencia, alimentos, régimen de visitas y también demandar o ser parte en casos de filiación extramatrimonial de sus hijos o hijas. A eso se refiere el artículo 46 del Código Civil. Pero acá lo que yo les estoy diciendo es otra cosa, ¿ya? Ustedes deben, a ver, ¿hay alguien que es abogado aquí? A ver, para que entienda mejor. Mire, o sea, por ejemplo, el hecho de que yo tenga un hijo que tenga 17 años ahora y que 17 años no me dio alimentos, yo pongo una demanda de alimentos, le voy a pedir al juez que me dé desde el gasto de embarazo, parto, los 17 años, imagínense, va a liquidar un montón de plata, voy a ser millonaria, imagínense, por 17 años, ¿no? ¿El juez me va a dar esa pensión? No. No. Tendría que ser a partir de la que pongo la denuncia de petición. Claro, es a partir, ¿desde cuándo empieza a regir esa demanda de alimentos? Imagínense, yo soy juez, yo digo, ya, sentencio que este señor dé 500 soles mensuales,
¿Pero desde cuándo va a dar esos 500 soles? ¿Desde el gasto de embarazo? No, lo va a dar desde la notificación de la demanda al demandado. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo puse la demanda en enero del 2021. Lo notificaron en febrero del 2021. Entonces, va a regir esa pensión desde febrero del 2021 para adelante, pero no va a regir desde los gastos de embarazo, parto y todo lo demás. ¿Saben por qué? Porque si yo no hice la demanda de alimentos antes, o sea, apenas nació ese niño, no lo hice, quiere decir que yo no necesitaba el dinero, pues, porque la persona que necesita los alimentos para el hijo necesita y acciona, pues, ¿no? Pone la demanda, pero si no la hice es porque se entiende que no lo necesitaba y yo sola podía correr con los gastos de alimentos de mi hijo, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere esta partecita de lo que estamos leyendo aquí en esta resolución, ¿no? De los gastos de embarazo. Uno puede pedir gastos de embarazo después del nacimiento del hijo. Entonces, imagínense que yo le invité a conciliar a este hombre por gastos de embarazo y dijo, no, yo no voy a ir porque ¿cómo voy a saber si ese hijo es mío o no? No fue. Pero entonces ya nació el hijo y yo pongo mi demanda de alimentos, entonces ahí sí me corresponden los gastos de embarazo y parto. Pero ¿sabes hasta cuándo es el límite? ¿Hasta cuándo yo puedo pedir gastos de embarazo y parto? Hasta un año. ¿Ya? Hasta un año que nace el hijo. Ahí yo puedo pedir gastos de embarazo y parto, pero no puedo pedir después de 16 años, pues no puedo, ¿ya? El límite es hasta un año. Entonces, aquí en esta partecita donde nos dicen, ¿no? Los mayores de 14 años podrán solicitar procedimientos conciliatorios sobre alimentos, tenencia, régimen de visitas, gasto de embarazo a partir del matrimonio, del nacimiento del hijo, es que sí lo pueden hacer si es que nace sin que lo represente un padre, ¿no? Pero si todavía no ha nacido ese bebito del que está embarazada, pues tiene que estar acompañado por uno de los padres, ¿ya? Entonces, ¿qué otro procedimiento nosotros podemos hacer? Que es la liquidación de la sociedad de gananciales, ¿no? ¿Ustedes saben qué es la liquidación de sociedad de gananciales? No, doctora. Ya, les explico. Cuando dos personas se casan y no hacen un régimen de separación de patrimonios, quiere decir que ambos se casaron en un régimen de sociedad conyugal. O sea, todo lo que es tuyo es mío, lo que es mío es tuyo. Eso sí lo habrán escuchado esa frasecita, ¿no? Cuando uno se casa, lo que es tuyo es mío, porque eso se casaron en una sociedad de gananciales. O sea, todo lo que se compre dentro del matrimonio quiere decir que es en partes iguales para las dos personas. Entonces, si uno se casó en bienes de sociedad de gananciales, cuando uno quiere divorciarse, lo primero que tiene que hacer es liquidar esta sociedad de gananciales, porque si no, no puedes divorciarte. Entonces, si tú quieres divorciarte, hacer una separación convencional y divorcio ulterior, que ahora es lo más rápido, ya sea en vía municipal o en vía notarial, que también se puede hacer en vía judicial, pues primero tenemos que ponernos de acuerdo en los alimentos, tenencia, régimen de visita, si es que hay menores de edad, y la liquidación de sociedad de gananciales. Entonces, ¿procede en conciliación extrajudicial liquidar la sociedad de gananciales? Sí procede, ¿ya? Sí procede. Entonces, cuando alguien quiere liquidar la sociedad de gananciales, ¿qué le vamos a pedir nosotros como conciliadores extrajudiciales a la parte que viene a conciliar? A ver, ¿qué le pedimos de documentos? Acreditar la preexistencia de los bienes. Muy bien. ¿Y cómo acredito y la yo partida la partida de matrimonio? Y la partida de matrimonio, muy bien. Pero yo, ¿cómo acredito la preexistencia de los bienes? ¿Con qué documento? Con las facturas o boletas a nombre de las personas, de la sociedad, del matrimonio. Claro, eso siempre y cuando sean bienes
muebles, ¿no? Ya saben que bienes muebles puede ser un televisor, un refrigerador, cositas, ¿no? Que generalmente esas cosas la mayoría dice, hoy te los regalo tú y no peleamos por eso. Lo que se pelean generalmente son por los bienes inmuebles. O sea, casa, una chacra, un edificio, no sé, un carro. El título registrado en los registros. La copia literal del registros título públicos, ¿ya? De los bienes inscritos en registros públicos actualizados, ¿no? Entonces, y si hay vehículos, igual la copia literal vehicular de estos vehículos inscritos en registros públicos. Entonces, eso es que nosotros tenemos que solicitar en cuanto a una liquidación de la sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, pero aquí también le vamos a ver la partida de matrimonio. Entonces, para nosotros hacer un divorcio ante la municipalidad o notaría, entonces nos van a pedir, como les dije, un acta de conciliación con los acuerdos totales de alimentos, tenencia, régimen de visitas y la liquidación de sociedad de ganancias. Hay otro punto, que es la liquidación de la sociedad de bienes durante la unión de hecho, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Saben ustedes cómo es eso, la liquidación de la sociedad de bienes? Está la diferencia. Uno es de gananciales y el otro es de bienes. De bienes de la unión de hecho. De sociedad de bienes durante la unión de hecho. Eso quiere decir que cuando dos personas han vivido por más de 2 años consecutivamente, adquieren los mismos derechos que una persona casada. Pero para eso se necesita el reconocimiento de unión de hecho vía notarial o judicial. ¿Para qué? Para luego que yo ya voy a terminar con esta persona, entonces yo voy a solicitar también esta liquidación de sociedad de bienes, ¿ya? Entonces yo pido, liquídame igual la sociedad de bienes, y entonces para nosotros ya terminar esta convivencia pues que hemos tenido de unión de hecho. Entonces, estas son las materias para conciliar en la especialización de familia. En familia, nosotros aplicamos supletoriamente el Código de los Niños y Adolescentes y también que aplicamos el Código Civil. Nosotros, cuando tengamos una conciliación extrajudicial, por ejemplo, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre es bueno que tengamos nosotros a la mano nuestro Código Civil y nuestro Código de los Niños y Adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer nuestras técnicas, por ejemplo, de la agente realidad, ¿no? Entonces, tenemos material como para decirle a la parte solicitante o invitada, o de repente están los acompañados con sus abogados. Ustedes saben que las partes pueden ir a la audiencia de conciliación acompañados con una persona de su confianza o también con sus abogados, ¿verdad? Entonces ahí le diremos, ¿no? Imagínense que venga un señor y diga, quiero la tenencia de mi hijo, y el hijito tiene 1 añito, ¿ya? De edad. Entonces, quiero la tenencia de mi hijo, por favor, señorita, y lo quiero ya. Entonces, en una técnica de la agente en realidad, nosotros le vamos a decir, mire, señor, de acuerdo al Código Civil, de acuerdo al Código de los Niños y Adolescentes, los hijos menores de 3 años se da la preferencia a la madre, ¿no? O sea, les vamos a hacer una técnica de la agente en realidad, pues, ¿no? Para que él vea, o sea, para que analice que lo que está pidiendo es que algo que de repente cuando vaya a vía judicial no va a ganar el caso, ¿no? Entonces, pero para que no crea que también el conciliador está a favor de la madre, porque muchos piensan que, como la conciliadora es mujer, se va a poner de acuerdo a la mujer. O el conciliador es hombre, le va a dar caso al hombre, pero para eso también tenemos, pues, nosotros que podemos hacer la conciliación compartida entre un conciliador hombre, una conciliadora mujer, si así lo solicitan las partes, ¿no? Entonces, pero también para que no se piense eso, nosotros le enseñamos la norma, que no lo decimos nosotros.
Ahí está la norma. Entonces ahí está la técnica de la agente realidad. Esa técnica de la agente realidad, nosotros ¿dónde lo hacemos? También en sesión privada, ¿no? Ya sabemos, en las técnicas procedimentales, de repente ya estudiaron, en las técnicas procedimentales nosotros tenemos la técnica de la sesión privada. Y una técnica de la agente realidad la hacemos siempre dentro de la sesión privada. Entonces, dentro de la sesión privada nosotros haremos esta técnica y diremos, mire, señor, en vía judicial, el juez pues siempre toma en consideración que los hijos menores de 3 años pues se queden con la madre porque ellos saben que tienen que dar de lactar, más si le está dando de lactar al hijo, el mayor tiempo que con quien ha vivido el menor, y se toma pues en consideración la opinión nada más del niño. No quiere decir que el niño va a decir, no, ya me quedo con mi papá o me quedo con mi mamá, o a veces hay niños que porque muchas libertades les dan de repente los padres, porque a veces los padres son padres de ratitos y vienen solamente a visitar el fin de semana, nada más, y solo para el juego. Los niños piensan que, ay, es bueno el papá y la mamá mala porque le ponen las reglas, o viceversa, porque también pasa con hombres o mujeres, ¿no? Entonces, nosotros ahí en nuestras técnicas de la agente realidad podemos utilizar este material, como le digo. En familia utilizamos el Código de los Niños y Adolescentes y el Código Civil de manera supletoria. Y podemos entender, muchas veces se entiende, pero ¿a qué se refiere alimentos, no? Cuando una pensión de alimentos, ¿qué cubre la pensión de alimentos, no? ¿Saben ustedes qué cubre una pensión de alimentos? No, doctora, por favor, explícanos. Ya. No, doctora. La pensión de alimentos cubre vivienda, alimentación, educación, recreación, salud de los hijos. Todo eso cubre los alimentos. Entonces, hay personas, o a veces hay señores equivocados que dicen, alimentos es solamente lo que es de comer, nada más. Aparte tiene que darme para el colegio, aparte tiene que darme para los uniformes, aparte tiene que darme los útiles, aparte de la movilidad y aparte de lo demás. No, el Código Civil dice clarito, el Código de los Niños y Adolescentes, que alimentos corresponde todos esos conceptos. Muy diferente es que si nosotros en el acta de conciliación especificamos esos puntos, es diferente. Que digamos, el señor brindará por cuestión de comestibles la cantidad de 200 soles. Por colegio brindará la cantidad de 500. Por salud dará la cantidad de todo. Es muy diferente si las partes acuerdan eso, también ponerlos. Pero hay muchos conciliadores que a veces, por ejemplo, ponen unos acuerdos del régimen de visitas, ¿no? Mire, doctora, muchas veces me ha pasado, los dos estamos felices, estamos de acuerdo, y el régimen de visitas que sea libre, nos llevamos súper bien, dicen, ¿no? Falso, se verán súper bien ahora, en 6 meses. Pero cuando la esposa o la madre del niño o el padre del niño busca una nueva pareja, ahí empiezan los problemas. No te lo dejo ver, ya no quiero que lo veas porque lo va a ver la otra y vas a salir con la otra, o el otro viceversa, ¿no? Hombre o mujer. Entonces, ¿en qué quedó el acuerdo de que de manera libre, de común acuerdo con la madre? No, pues ya no estoy de acuerdo, entonces no lo ves nunca. Y ahí está el problema. Entonces, lo que tenemos que poner es, si bien es cierto, es un régimen de visitas de manera libre, con acuerdo con la madre, en el caso que no hubiera acuerdo, ahí se pone. Todos los sábados y domingos, por ejemplo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde con el padre, ¿no? Con externamiento, sin externamiento. El día de la madre pasará con la madre. El día del padre pasará con el padre. Un fin de año y Navidad pasará de este año 2021 con la madre, 2022 con la madre, y así sucesivamente. Y es mejor detallar uno por uno, que si el día del niño, que las vacaciones de enero, febrero, unas vacaciones pasará de este año con el padre, al otro año de las vacaciones con la madre, ¿no? Así sucesivamente, el día del padre, el día de la madre, el día del cumpleaños del hijo. Este año empieza con la madre, al otro año va a empezar con el padre. Entonces, si es que no existiera acuerdo entre las dos partes, nos regimos a lo que dice el acta. Entonces, ahí nos evitamos problemas. Entonces, también hay personas que dicen, en alimentos el padre se encargará de la educación de los hijos. Punto.
pero ahí el padre vivo agarra y dice, ya, pues yo me encargo de la educación, lo estoy llevando a colegio estatal, solo pago la matrícula 20 soles. Y la otra dice, no, pero tú no me dijiste, era el colegio particular. Ah, pues no se puso eso. Se tiene que poner detalladamente cuánto es el monto. O el padre cubrirá el gasto de, por ejemplo, útiles, hasta por el monto de 300 soles, por ejemplo. Es mejor ponerle una cantidad, porque si no ponemos nada, o sea, claro, hay padres y padres, ¿no? O madres también, no solamente es padres y madres, que se aprovechan y buscan la sinrazón al acta de conciliación. Entonces lo mejor es, lo más detallado que se pueda poner es mejor. Incluso, por ejemplo, en las actas de alimentos se tiene que poner ciertas expresas y exigibles, esas actas, ciertas. Por ejemplo, se tienen que poner que empezará a regir esta acta de conciliación desde la suscripción de la misma, por ejemplo, o desde el mes siguiente y que pagará los alimentos todos los 30 de cada mes, por ejemplo. ¿A qué cuenta va a depositar? Poner bien especificadito a qué cuenta, qué banco, desde cuándo empieza a regir. Y si son, por ejemplo, varios hijos, va a dar la cantidad de 1000 soles. Sí, pues, pero si son 2 hijos ya es 500 para uno y 500 para el otro, pero especificar bien especificadito. O si de repente son 3 hijos, no sé, 200 para uno, 200 para el otro, 300 para el otro, pero especificar qué es lo que se va a dar para cada uno. Entonces, así nosotros nos evitamos que nuestras actas sean inejecutables, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es pues, que la parte solicitante invitada pues tengan buenos acuerdos para que estas actas, si por A o B es incumplida por algunos, sean actas que sí se puedan ejecutar y no caigan en actas inejecutables o al final existan nulidades de actas de conciliación o nulidad documental del acta si es que no ponemos bien los nombres, apellidos, si no nos adecuamos a los principios nosotros de legalidad, por ejemplo, de las actas de conciliación. Los principios de confidencialidad. Ya saben que las actas, los acuerdos de conciliación o los procedimientos de conciliación no pueden, nadie puede grabar, por ejemplo, no puede filmar estos procedimientos conciliatorios. Ahora, con esta nueva normatividad de las audiencias virtuales, tampoco se puede grabar los acuerdos al final, o sea, cómo uno está negociando que tú dijiste aquí, yo dije acá, yo di 100, yo 200, no, eso no se filma. Se filma solamente hasta el momento que empieza la negociación, se corta y al final se renueva solo ya con los acuerdos que se da lectura a los acuerdos. Pero en ese interín de que uno está negociando y te dice, ya, pero yo quiero 200, pero tú 300, pero tú aquí, esa negociación, esa comunicación, ese procedimiento de negociación, comunicación al final no va a ser grabada ni en los procedimientos actuales de las audiencias virtuales, ¿ya? No se puede hacer. Entonces, ya vimos que las diferencias con la normativa actual de la conciliación extrajudicial, que los plazos han cambiado, ¿ya? En vez de 2, tenemos hasta 3 días para realizar la invitación para conciliar. Y para fijar la audiencia de conciliación, antes era 7, ahora son 10 días. Otra novedad que hay con esta nueva modificatoria de la ley y del reglamento de la conciliación extrajudicial es que se pueden dar poder por acta en el centro de conciliación. Ya saben, antes cuando alguien tenía que ser representado en una audiencia de conciliación, solo podía ser representado alguien que esté imposibilitado de ir a la audiencia de conciliación y adjuntar un certificado médico, ¿no? Entonces, ahora también puede ser representado, pero para eso ya no necesitas hacer un poder por escritura pública y elevarlo a registros públicos y después traerlo, ya no. En el caso de alimentos, tenencia, régimen de visitas, lo que es familia ahora y desalojo, se puede hacer un poder por acta que se hace con el secretario general del centro de conciliación, ¿ya? Entonces, esa novedad está con esta nueva modificatoria que va a facilitar a muchas personas pues que no tienen los medios económicos para estar gastando tanto dinero en un poder justamente
para estos casos de familia, de acudir a una notaría, pagar por este poder, inscribir en registros públicos, etc. Pero para los demás casos, sí, se tiene que llevar siempre el poder. ¿Qué tiene que decir ese poder exactamente? Ese poder tiene pues que tener la facultad para conciliar extrajudicialmente y disponer el derecho en materia de conciliación. Si ese poder no dice eso, es insuficiente ese poder, ¿ya? Ahora, si ese poder, ¿cuánto demora un poder para se inscribir en registros públicos? ¿Saben ustedes? 15 días hábiles. Más o menos, desde que ingresa a registros públicos son como 7 días. Claro, el notario a veces demora 3, 4, 5, ¿no? Entonces sí, como dice su compañera, más o menos ya redondeando, pongámosle 15. Pero si te llega la invitación a conciliar 3 días antes de la audiencia, ¿tú crees que vas a inscribir en registros públicos ese poder en menos de 3 días? Imposible, doctor. Imposible. Entonces, en ese caso, nada más que cuando tú eres invitado a una audiencia de conciliación y tú quieres ser representado mediante un poder, solo en ese caso se requiere que ese poder sea por escritura pública. Nada más, ya no te piden el requisito que se inscriba en registros públicos, ¿ya? Solo que sea por escritura pública. Pero si es en el caso de alimentos, tenencia, regente de visitas, como le estoy diciendo, en ese caso pueden hacer un poder por acta ante el secretario general del Centro de Conciliación. Pero si yo tengo un poder, por ejemplo, que anteriormente me dio mi hermana, ¿ese poder me puede servir para esa nueva invitación que me ha llegado? ¿Qué piensan? ¿Hablamos del poder del acta o poder notarial? No, poder por escritura pública, inscrita en registros, todo. O sea, yo ya tenía un poder anteriormente que me había dado mi hermana, pero ahora recibí otra invitación y mi hermana quiere que nuevamente la represente. ¿Me sirve ese poder? Sí, sí dice que está facultada para conciliar extrajudicialmente. Claro, si tiene la facultad para conciliar extrajudicialmente y disponer el derecho a materia de conciliación, sí me va a servir. Pero, ¿cuánto es la vigencia que tiene que tener el poder que nosotros debemos exigir como conciliadores extrajudiciales? ¿El tiempo de vigencia? No lo sé, doctora. 30 días. 30 días calendario. Ojo, no hábiles, calendario. Entonces, pero si yo ya tengo un poder que me lo da hace 2 años mi hermana, y si tiene la facultad para conciliar extrajudicialmente y está inscrito en registros públicos, todo, ¿me sirve o no me sirve? No. No, doctora. No, hace 3 días, 30 días no. ¿Por qué no me sirve? Porque fue hace 2 años. Ya no está dentro de los 30 días calendarios, dentro del plazo requerido. Pero ese poder mi hermana nunca me lo ha revocado. Ese poder sigue inscrito en registros públicos. Ok, ya, sí está vigente, solo que tiene que pedir una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva partida electrónica para ese momento, ¿no? De vigencia que esté dentro de los 30 días calendarios. Muy bien, pedir una vigencia de poder. Muy bien, señora Rosa. Muy bien. Entonces se pide una vigencia de poder y ese poder que me dieron hace 2 años, como no está revocado, voy a sacar una vigencia de poder y eso me va a servir justamente para representar a mi hermana en este nuevo procedimiento de conciliación, ¿ya? Bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo rapidísimo. Voy a ver si tengo más información para compartirles. Sí, doctor. Doctora, ¿podrían repetir la frase que necesariamente tiene que ir en el acta renovada ante la Secretaría General? Mire, hay justamente la resolución que les he compartido a todos, la resolución directorial 069-2016, ahí mismo, este lineamiento es bien simple, bien práctico para ustedes, ahí mismo dice, ¿no?
¿Cuál es la facultad? Ahí dice los 30 días calendario y la facultad para conciliar extrajudicialmente y disponer el derecho materia de conciliación. Eso ustedes lo tienen en la página 15 del material que les he compartido. Ahí dice, ¿no? Ahí tenemos la representación de las personas naturales, tienen ustedes ahí la representación en personas jurídicas, tienen ahí las formalidades de representación, ya sea también en otros tipos de personas jurídicas, y qué pasa cuando se asiste a la audiencia de conciliación con poder insuficiente. Ahí lo tienen, esa resolución que les he compartido es muy práctica, que la tengan ustedes a la mano, tengan a la mano también la ley de conciliación, el reglamento de conciliación, las nuevas modificatorias que se las he pasado también. Siempre es bueno, cuando ustedes tengan que llevar un procedimiento de conciliación, es tener a la mano ese material, les va a servir demasiado. ¿Por qué? La memoria es frágil. Entonces, tenemos que tener a nuestra mano el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, ya les dije, para nosotros utilizar nuestras técnicas, nuestros procedimientos en conciliación extrajudicial, utilizar las técnicas de la gente de realidad, nuestras sesiones privadas, es ahí que nosotros podemos enseñar tanto a la parte solicitante invitada, pues en qué nosotros nos estamos sustentando legalmente. Gracias, chicos. Mire, se nos ha pasado el tiempo volando. Ha sido un gusto para mí poderle compartir mis conocimientos y pues que tengan una buena noche hasta una próxima oportunidad. ¿Alguna pregunta?